Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Guardia Civil. Escala de cabos y guardias. Temario sintetizado. Tema 1. Derechos humanos, bloque único. Derechos humanos. 1. Carta de las Naciones Unidas. Órganos. Capítulo 3. Artículo 7. Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia, una Secretaría. Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente Carta, los órganos subsidiarios que se estimen necesarios. Artículo 8. La organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar en condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las funciones de sus órganos principales y subsidiarios. La Asamblea General es el órgano principal de las Naciones Unidas de deliberación, adopción de políticas y representación. Está integrada por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas y constituye un foro singular para las deliberaciones multilaterales sobre toda la gama de cuestiones internacionales que abarca la Carta de las Naciones Unidas. En dicho órgano existe igualdad de voto para todos los Estados miembros. 1. La Asamblea General toma decisiones clave para la ONU, que incluyen: nombrar al Secretario General por recomendación del Consejo de Seguridad. Elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Aprobar el presupuesto de la ONU. La Asamblea se reúne anualmente en sesiones ordinarias de septiembre a diciembre y, posteriormente, según sea necesario. En ella se analizan cuestiones específicas a través de subtemas o puntos específicos del orden del día, que conducen a la adopción de resoluciones. 2. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, y cada miembro tiene un voto. De acuerdo con la Carta, todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Este es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los Estados miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir. Cuando se le presenta una controversia, la primera medida del Consejo es generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. Puede imponer embargos o sanciones económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. 3. El Consejo Económico y Social, ECOSOC, está en el centro del sistema de las Naciones Unidas dedicado a fomentar los tres pilares del desarrollo sostenible, a saber, el económico, el social y el ambiental. También se encarga del seguimiento de las principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. El ECOSOC es una vía de acceso para los partenariados con las Naciones Unidas y la participación de la sociedad civil. 4. El Consejo de Administración Fiduciaria, como uno de los órganos principales de las Naciones Unidas con la función de supervisar la administración de los territorios en fideicomiso, puestos bajo el régimen internacional de administración fiduciaria. El objetivo principal de este régimen consistía en promover el adelanto de los habitantes de los territorios en fideicomiso y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia. El Consejo de Administración Fiduciaria está constituido por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido. Los propósitos del régimen de administración fiduciaria se han cumplido a tal punto que todos los territorios en fideicomiso han alcanzado el gobierno propio o la independencia, ya sea como estados separados o mediante su unión con países independientes vecinos. 5.
La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. La Corte desempeña una doble misión: el arreglo conforme al derecho internacional de controversias que le sean sometidas por los Estados, y la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos del sistema de Naciones Unidas, que tengan autorización para hacerlo. 6. La Secretaría está encabezada por el Secretario General, y lo conforman decenas de miles de miembros de personal internacional, que trabajan en distintas estaciones de destino por todo el mundo, realizando a diario el trabajo estipulado por la Asamblea General y los otros órganos principales. El Secretario General es el oficial administrativo jefe de la organización. El personal de la ONU es reclutado a nivel internacional y local, y trabaja en lugares de destino y en las misiones de paz en todo el mundo. Pero servir a la causa de la paz en un mundo violento es una ocupación peligrosa. Desde la fundación de las Naciones Unidas, cientos de hombres y mujeres abnegados han perdido su vida al servicio de la causa de la paz. La Secretaría se estructura de forma departamental. Cada departamento u oficina cuenta con un área distinta de acción y responsabilidad, y se coordina con los demás para asegurar la cohesión y la labor cotidiana de la organización en sus oficinas y estaciones repartidas por todo el mundo. Gran parte de la Secretaría de la ONU se encuentra en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. La ONU también tiene 3 oficinas importantes fuera de su sede y 5 comisiones económicas regionales. 2. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1. Carta de las Naciones Unidas de 26 de junio de 1945. 2. Pactos Internacionales de Derechos Humanos. A Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Firmó 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor 23 de marzo de 1976. A1 Comité de Derechos Humanos igual a 18 expertos, 4 años. B. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Firmó 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor 3 de enero de 1976. B1 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales igual a 18 expertos, 4 años. Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado el 10 de diciembre de 2008, permite al Comité examinar las denuncias de los particulares. A+B igual a Pactos de Nueva York. 3. Declaración Universal de Derechos Humanos. 10 de diciembre de 1948. 2 más 3 igual a Carta Internacional de Derechos Humanos. Históricamente por relevancia. Bill of Rights de 1689. Declaración de Derechos de Virginia de 12 de junio de 1776. Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 4 de julio de 1776. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789. 3 generaciones de derechos humanos. Primera generación, derechos civiles y políticos negativos. Segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales positivos. Tercera generación, solidaridad. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos igual a 18 representantes. Declaración Universal de los Derechos Humanos igual a 8 miembros. Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, DUDH, es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal, para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. La DUDH fue adoptada por las Naciones Unidas, ONU, que acababa de establecerse el 10 de diciembre de 1948, como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. El trabajo sobre la DUDH comenzó en 1946, con un comité de redacción integrado por representantes de una gran diversidad de países, entre ellos Estados Unidos, Líbano y China. El comité de redacción se amplió posteriormente para incluir a representantes de Australia, Chile, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, lo que permitió que el documento se beneficiara de aportaciones de estados de todas las regiones y de su diversidad de contextos religiosos, políticos y culturales. Después, la declaración fue debatida por todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y finalmente, fue adoptada por la Asamblea General en 1948. La declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente, la declaración sigue siendo un documento vivo. Es el documento más traducido del mundo. ¿Para qué está concebida? La DUDH marca un hito. Por primera vez, el mundo tenía un documento acordado globalmente que señalaba que todos los seres humanos son libres e iguales con independencia de su sexo, color, creencias, religión u otras características. Los 30 derechos y libertades contenidos en la DUDH incluyen: el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho a buscar asilo. La declaración incluye derechos civiles y políticos, como los derechos a la vida, a la libertad y a la vida privada. También incluye derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la seguridad social, la salud y a una vivienda adecuada. 3. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Consejo de Europa firmó en 1950 el CEDH, un tratado internacional para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales en Europa. Los 47 países que forman el Consejo de Europa, de los que 27 son miembros de la UE, se han adherido al convenio. El convenio creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el fin de proteger a las personas de las violaciones de los derechos humanos. Cualquier persona cuyos derechos hayan sido violados en virtud del convenio por un Estado parte, puede presentar su caso ante el tribunal. Esta es una característica innovadora que estableció derechos individuales en la esfera internacional. Las sentencias que determinen violaciones son vinculantes para los países correspondientes. El Comité de Ministros del Consejo de Europa supervisa la ejecución de las sentencias. El Tratado de Lisboa, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, permite que la UE se adhiera al CEDH y en 2013 se ultimó un preacuerdo de adhesión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH, también denominado Tribunal de Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos, es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. Se trata de un tribunal internacional ante el que cualquier persona que considere haber sido víctima de una violación de sus derechos reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o cualquiera de sus protocolos adicionales, mientras se encontraba legalmente bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa, y que haya agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en ese Estado, puede presentar una denuncia contra dicho Estado por violación del convenio. Este convenio es un tratado por el que los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, todos los Estados europeos salvo Bielorrusia y Kazajistán, han acordado comprometerse a proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, tipificarlos, establecer el tribunal y someterse a su jurisdicción, es decir, acatar y ejecutar sus sentencias. La ejecución de las sentencias del tribunal por los Estados miembros que han sido condenados está supervisada por el Comité de Ministros, órgano decisorio del Consejo de Europa compuesto por un representante de cada Estado miembro. Nota:
No es una institución de la Unión Europea. El tribunal tiene su sede en la ciudad de Estrasburgo, Francia. Los derechos humanos y libertades fundamentales tipificados en el Convenio, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la Convención Europea de Derechos Humanos son, en sustancia, los mismos. El tribunal se compondrá de un número de jueces igual al de las altas partes contratantes. Actualmente 47, durante un periodo de 9 años no reelegibles. El tribunal, en pleno, elige su presidente y a 1 o 2 vicepresidentes por un periodo de 3 años reelegibles. Los 2 vicepresidentes son igualmente presidentes de sección. Cada una de las 5 secciones cuenta, asimismo, con un vicepresidente. La composición de las 5 secciones, estable por 3 años, debe estar equilibrada tanto desde el punto de vista geográfico como desde el de la representación de sexos, teniendo en cuenta los diferentes sistemas jurídicos existentes en los estados contratantes. 2 secciones son presididas por los vicepresidentes del tribunal, y las otras 2 por los presidentes de sección elegidos por el tribunal. Los presidentes de sección son asistidos y, si es necesario, reemplazados por los vicepresidentes de sección. En el seno de cada sección se constituyen a su vez, por períodos de 12 meses, comités de 3 jueces. Estos comités son un elemento importante de la nueva estructura, pues efectúan una gran parte de la labor de filtrado que antes desarrollaba la comisión. Salas de 7 miembros se constituyen dentro de cada sección, de modo rotatorio, con el presidente de la sección y el juez elegido a título del Estado en cuestión según cada caso. Cuando este juez no es miembro de la sección, actuará en la sala en calidad de miembro ex officio. Los miembros de la sección que no son miembros titulares de la sala serán suplentes. La gran sala, de 17 jueces, se constituye por 3 años. Aparte de los miembros ex officio, el presidente, los vicepresidentes y el presidente de sección, la gran sala se forma mediante un sistema de rotación de 2 grupos, que se alternarán cada 9 meses, cuya composición tiene en cuenta el equilibrio geográfico e intenta reflejar las diferentes tradiciones legales existentes en los estados parte. 4. Carta Social Europea. Tratado internacional elaborado por el Consejo de Europa y concerniente a los problemas sociales. Firmado el 18 de octubre de 1961, no fue ratificado en Francia hasta el año 1973. Se compone de 5 partes y un anexo relativo al ámbito de aplicación en lo que se refiere a las personas protegidas. En la parte 2, se desarrollan en 19 artículos los derechos y principios que en la parte 1 se enuncian. Derecho al trabajo. Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas. Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. Derecho a una remuneración equitativa. Derecho sindical. Derecho de negociación colectiva. Derecho de los niños y adolescentes a protección. Derecho de las trabajadoras a protección. Derecho a la orientación profesional. Derecho de formación profesional. Derecho a la protección de la salud. Derecho a la seguridad social. Derecho a la asistencia social y médica. Derecho a los beneficios de los servicios sociales. Derechos de las personas físicas o mentalmente disminuidas a la formación profesional y a la readaptación profesional y social. Derecho de la familia a una protección social, jurídica, económica. Derechos de las madres y los niños a una protección social y económica. Derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de otras partes contratantes. Derecho de los trabajadores emigrantes y sus familias a protección y a asistencia. 5. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un tratado multilateral general que reconoce derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A, 21, de 16 de diciembre de 1966, y entró en vigor el 3 de enero de 1976.
Se compromete a las partes a trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado. A fecha del mes de diciembre de 2008, el pacto tiene 160 partes. Otros 6 países habían firmado, pero aún no han ratificado el pacto. El pacto es parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluida la última del primer y segundo protocolos facultativos. El pacto es supervisado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Estructura. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales comprende un preámbulo y 5 partes. Parte 1. Artículo 1. Reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos, incluido el derecho a determinar libremente su condición política, procurar su desarrollo económico, social y culturales y gestionar y disponer de sus propios recursos. Se reconoce un derecho negativo de un pueblo a no ser privado de sus medios de subsistencia, e impone la obligación de que las partes todavía responsables de la no autónomos y territorios en fideicomiso, colonias, para estimular y respetar su libre determinación. Parte 2. Artículos 2 al 5. Establece el principio de realización progresiva. También requiere el reconocimiento de los derechos, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Los derechos solo pueden ser limitados por la ley, de manera compatible con la naturaleza de los derechos, y solo con el fin de promover el bienestar general en una sociedad democrática. Parte 3. Artículos 6 al 15. Listas de los propios derechos. Estos incluyen los derechos a trabajo, bajo condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, con el derecho a fundar y afiliarse a los sindicatos, artículos 6, 7 y 8. Seguridad social incluso al seguro social, artículo 6. La vida familiar incluida la licencia parental remunerada y la protección de los niños, artículo 10. Un nivel de vida adecuado, incluso alimentación, vestido y vivienda y la mejora continua de las condiciones de existencia, artículo 11. La salud, específicamente el más alto nivel posible de salud física y mental, artículo 12. La educación, incluida la enseñanza primaria universal y gratuita, disponible en general, la enseñanza secundaria e igualmente accesible la educación superior. Esto debe estar encaminada a el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, y ayudar a todas las personas para participar efectivamente en la sociedad. Artículos 13 y 14. Participación en la vida cultural, artículo 15. Parte 4. Artículos 16 al 25. Regula la presentación de informes y de seguimiento del pacto y las medidas adoptadas por las partes para su aplicación. También permite que el órgano de vigilancia, originalmente el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ahora el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hacer recomendaciones generales a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre las medidas adecuadas para la realización de los derechos. Artículo 21. Parte 5. Artículos 26 al 31. Regula la ratificación, entrada en vigor y la modificación del pacto. Derechos humanos plasmados en cada artículo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Art. 6. Derecho a trabajar y libre elección de empleo. Art. 7. Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Art. 8. Libertad sindical y derecho de huelga. Art. 9. Derecho a la seguridad social. Art. 10. Protección de la familia y los menores. Art. 11. Derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia.
Art. 12. Derecho a la salud. Art. 13 y 14. Derecho a la educación. Art. 15. Derecho a participar en la vida cultural. Protección, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura. El protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un acuerdo de cara al pacto, que permite a las partes a reconocer la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para examinar las denuncias de particulares. El protocolo facultativo del pacto, aprobado el 10 de diciembre de 2008, otorga al CDESC la facultad de estudiar comunicaciones de particulares. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CDESC, es el órgano que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No está previsto en el pacto, sino que fue creado por la Resolución 1985/17, de 28 de mayo de 1985, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para el desempeño de las funciones recogidas en la parte 4 del pacto. El CDESC está formado por 18 expertos independientes, elegidos por un período de 4 años. Se reúne en períodos de sesiones, normalmente 2 al año, que tienen lugar en Ginebra. Estos períodos de sesiones comprenden una sesión plenaria de 3 semanas, precedida por un grupo de trabajo que se reúne durante una semana. Los Estados están obligados a informar periódicamente al CDESC sobre la aplicación del pacto. Sobre la base de la información aportada, el comité destaca los aspectos positivos y negativos y formula una serie de recomendaciones. Sus respuestas a cada Estado toman la forma de observaciones finales. Por otro lado, el comité emite observaciones generales, que contienen su interpretación sobre cuestiones relacionadas con el pacto. 6. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ICCPR, por su sigla en inglés, es un tratado multilateral general que reconoce derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200-A, 21, de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Fue adoptado al mismo tiempo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y se hace referencia a ambos con el nombre de Pactos Internacionales de Derechos Humanos, o Pactos de Nueva York. A su vez, estos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comprenden lo que algunos han llamado Carta Internacional de Derechos Humanos. Parte 1. Artículo 1. Derecho a la libre determinación de los pueblos. Parte 2. Artículos 2 al 5. Garantía de los estados de no exclusión del presente pacto por condiciones sociales, personales y económicas, de los individuos que integran cada estado parte, y otros derechos tendentes a su protección, casos que suspenden las obligaciones contraídas en virtud de este pacto. Prohibición del ejercicio abusivo del derecho apelando a este pacto. Parte 3. Artículos 6 al 27. Protección por motivos de sexo, religiosas, raciales u otras formas de discriminación. Parte 4. Artículos 28 al 45. Comité, elección, funcionamiento y derechos de los estados partes en él. Parte 5. Artículos 46 al 47. En este articulado, manifiesta el alcance jurídico del pacto con los demás tratados internacionales. Parte 6. Artículos 48 al 53. Regula la ratificación, entrada en vigor y la modificación del pacto. En virtud del artículo 2, los estados partes en el pacto asumen la obligación, respecto de toda persona en su territorio o bajo su jurisdicción, de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos. Esto implica que deben abstenerse de violar estos derechos, respetar, pero también adoptar medidas positivas para que los derechos sean efectivos, garantizar. De acuerdo con el artículo 14, deben poner a disposición de toda persona víctima de una violación un recurso imparcial y efectivo para su defensa,
como un abogado de oficio, por ejemplo. El Comité de Derechos Humanos. El comité es un órgano convencional formado por 18 expertos independientes, elegidos por un período de 4 años. Su finalidad es controlar el cumplimiento del pacto por los Estados, a través de los siguientes mecanismos. La presentación de informes periódicos es obligatorio para los Estados partes en el pacto, pero la aceptación de los sistemas de reclamaciones interestatales o quejas individuales es voluntaria. La comisión, compuesta por 18 miembros de alta reputación moral, ha de considerar los informes sometidos por los Estados partes y dirigirá observaciones generales a dichos Estados, así como al Consejo Económico y Social. 7. Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas, encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, y para hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos, y formular recomendaciones sobre ellos. Tiene la capacidad de discutir todas cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y situaciones que requieren su atención durante todo el año. Se reúne en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. El Consejo está compuesto por 47 Estados miembros de las Naciones Unidas, que son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos sustituido a la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Consejo fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006, con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto. 8. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de la Asamblea General de Naciones Unidas. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, y entró en vigor el 26 de junio de 1987, al haber sido alcanzado el número de ratificaciones necesario. Su antecedente más inmediato fue la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975. La Convención está antecedida por una serie de considerandos o motivos, e integrada por 33 artículos divididos en 3 partes. La Convención busca impedir absolutamente el uso de las torturas por parte de los Estados, sin admitir ninguna excusa ni situación extraordinaria, como la guerra o cualquier otra emergencia. La lucha contra la tortura tiene un instrumento internacional específico: la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 1984. Adicionalmente, la tortura está condenada en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otras normas jurídicas de derecho internacional que recogen la tortura son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 7, y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Art. 3. El Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura se celebra el 26 de junio. La tipificación del delito varía según la regulación de cada país, pero en conjunto y de manera genérica se considera tortura a efectos penales a las acciones cometidas por funcionarios o autoridades, o al consentimiento explícito o implícito por parte de las mismas para que terceros las ejecuten, con el objetivo de obtener una confesión o información de una persona, así como el castigo físico o psíquico que suponga sufrimiento y suprima o disminuya las facultades del torturado, o de cualquier manera afecten a su integridad moral. 9. Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Finalmente, el 18 de diciembre de 2002, la Asamblea General de la ONU, en Resolución 77/199,
adopta y abre a la firma de adhesión y ratificación el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El día 4 de abril de 2006, el Gobierno de España ratificó este protocolo, que entró en vigor el 22 de junio de 2006. Este protocolo consta de un preámbulo y 37 artículos distribuidos en 7 partes. Parte I. Principios generales. Arts 1 al 4. Parte 2. El Subcomité para la Prevención. Arts 5 al 10. Parte 3. Mandato del Subcomité para la Prevención. Arts 11 al 16. Parte 4. Mecanismos nacionales de prevención. Arts 17 al 23. Parte V. Declaración. Art 24. Parte 6. Disposiciones financieras. Arts 25 al 26. Parte 7. Disposiciones finales. Art 27 al 37. El objetivo del presente protocolo surge de la necesidad de adoptar nuevas medidas para alcanzar los objetivos de la Convención, estableciendo un sistema de visitas periódicas a cargo de organismos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se crea el Subcomité para la Prevención, que es un órgano paralelo al Comité contra la Tortura, ya establecido en la Convención. Igualmente, cada Estado establecerá a nivel nacional uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura, denominados mecanismos nacionales de prevención. Este subcomité realiza su labor en el marco de la Carta de Naciones Unidas, respetando los principios de confidencialidad, imparcialidad y objetividad. Está compuesto inicialmente por 10 miembros, que podrán llegar a ser 25 o lo son desde el 2011, cuando se produzca la ratificación al protocolo por 50 estados. Los miembros del subcomité gozarán de las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. Actualmente, 76 estados son parte en el protocolo facultativo. El protocolo facultativo es un instrumento de suma importancia, ya que permitirá que se den pasos prácticos para prevenir la tortura alrededor del mundo. Las visitas regulares a los sitios de detención son uno de los medios más efectivos para prevenir la tortura y mejorar las condiciones de detención. Hasta ahora, ningún instrumento internacional había permitido que se realizaran visitas periódicas alrededor del mundo. De conformidad con el protocolo facultativo, se creará un nuevo organismo internacional de expertos que visitarán lugares de detención, el Subcomité del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura. Los estados que ratifiquen el protocolo facultativo también tendrán la obligación de establecer o designar mecanismos nacionales de visitas. Estas entidades y el subcomité trabajarán de manera conjunta para realizar visitas regulares a los lugares de detención. También presentarán recomendaciones a las autoridades para mejorar las condiciones de detención y el trato que reciben las personas privadas de libertad. Este énfasis preventivo constituye un avance innovador dentro del sistema de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya que los mecanismos actuales de la ONU solo pueden actuar después de ocurrida una violación. El protocolo facultativo también sienta un precedente al establecer, por primera vez en un instrumento internacional, criterios y salvaguardas para la realización de visitas preventivas efectivas por parte de mecanismos de expertos nacionales. Ello procura garantizar la aplicación de normas internacionales al nivel local, un enfoque ausente de otros instrumentos de la ONU. La definición de lugares de detención contenida en el protocolo es amplia, incluyendo sin limitarse a los siguientes lugares: estaciones de policía, instalaciones de las fuerzas de seguridad, centros de detención preventiva, centros penales para sentenciados, instalaciones para menores de edad, centros de confinamiento de inmigrantes, zonas de tránsito en los puertos internacionales, centros para solicitantes de asilo, instituciones psiquiátricas y lugares de detención administrativa. 10. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Carta reafirma, dentro del respeto de las competencias y misiones de la así como del principio de subsidiariedad, los derechos que emanan, en particular, de las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los países de la UE, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las cartas sociales adoptadas por la UE y por el Consejo de Europa, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al dar mayor visibilidad y claridad a los derechos fundamentales, establece una seguridad jurídica dentro de la UE. La Carta de Derechos Fundamentales incluye un preámbulo introductorio y 54 artículos distribuidos en 7 capítulos. Capítulo 1. Dignidad. Dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la integridad de la persona, prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado. Capítulo 2. Libertad. Derechos a la libertad y a la seguridad, respeto de la vida privada y familiar, protección de los datos de carácter personal, derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, libertad de expresión e información, libertad de reunión y asociación, libertad de las artes y de las ciencias, derecho a la educación, libertad profesional y derecho a trabajar, libertad de empresa, derecho a la propiedad, derecho de asilo, protección en caso de devolución, expulsión y extradición. Capítulo 3. Igualdad. Igualdad ante la ley, no discriminación, diversidad cultural, religiosa y lingüística, igualdad entre hombres y mujeres, derechos del menor, derechos de las personas mayores, integración de las personas discapacitadas. Capítulo 4. Solidaridad. Derecho a la información y a la consulta de los trabajadores en la empresa, derecho de negociación y de acción colectiva, derecho de acceso a los servicios de colocación, protección en caso de despido injustificado, condiciones de trabajo justas y equitativas, prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo, vida familiar y vida profesional, seguridad social y ayuda social, protección de la salud, acceso a los servicios de interés económico general, protección del medio ambiente, protección de los consumidores. Capítulo 5. Ciudadanía. Derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo y derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales, derecho a una buena administración, derecho de acceso a los documentos, defensor del pueblo europeo, derecho de petición, libertad de circulación y de residencia, protección diplomática y consular. Capítulo 6. Justicia. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, presunción de inocencia y derechos de la defensa, principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, derecho a no ser acusado o condenado penalmente 2 veces por el mismo delito. Capítulo 7. Disposiciones generales. Ámbito de aplicación. La Carta es aplicable a las instituciones europeas, en cumplimiento del principio de subsidiariedad, y en ningún caso puede exceder las competencias y las tareas que los tratados le confieren. La Carta también es aplicable a los países de la UE, cuando aplican la legislación comunitaria. Si alguno de los derechos se corresponde con derechos garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, el significado y el ámbito de aplicación de dichos derechos será el mismo que el definido por el convenio, aunque la legislación comunitaria pueda contemplar una protección más amplia. 11. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Creada por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998, mediante el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio de 2002. El nacimiento de una jurisdicción independiente constituye un paso histórico hacia la universalización de los derechos humanos. La Corte Penal Internacional, CPI, es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, de genocidio, de crímenes de guerra, y tras la conferencia de revisión del Estatuto de Roma celebrada en Kampala en 2010, del crimen de agresión en el caso de aquellos países que hayan ratificado, como el caso de España, dicha revisión.
La estructura de la CPI está compuesta por una presidencia, integrada por 3 magistrados, la división judicial con 3 secciones, casos preliminares, primera instancia y apelaciones, a cargo de 18 jueces, la oficina del fiscal y el registro. 12. Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre de COOPRACION con la Corte Penal Internacional. La estructura de esta ley, comparable a la que se siguió en la Ley Orgánica 15/1994, de 1 de junio, para la cooperación con el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia, y en la Ley Orgánica 4/1998, de 1 de julio, para la cooperación con el Tribunal Internacional para Ruanda, parte del presupuesto del carácter autoejecutivo de numerosos preceptos del Estatuto de Roma, en condiciones de positividad que permiten su aplicación directa por los tribunales, en aquellos sistemas como el español, en los que los tratados pueden ser aplicados directamente cuando el contenido material de la norma internacional así lo permita. En lógico desarrollo de ese planteamiento, la ley solo regula aquellos aspectos orgánicos, procesales y procedimentales que permitan la aplicación concreta del estatuto, evitando reproducir preceptos de este que serían redundantes. En el ámbito de las fuentes, se contemplan lógicamente, además del propio estatuto y de esta ley, las demás leyes españolas aplicables, en lo que no esté regulado expresamente por ella. Además, habrán de tenerse en cuenta los acuerdos que puedan celebrarse entre España y la Corte, así como, en aquello que sea pertinente, las reglas de procedimiento y prueba de la Corte, que habrán de ser objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado. La ley regula con particular cuidado el llamado mecanismo de activación, a través de la denuncia por España de una situación que podría ser de la competencia de la Corte, configurándose como una competencia exclusiva del Gobierno en razón a las diversas variables de política exterior que deben ser ponderadas por el órgano constitucionalmente responsable de la política exterior. La ley pone particular cuidado en la regulación de eventuales conflictos competenciales entre la Corte y los tribunales españoles, estableciéndose el deber del Ejecutivo de sostener la competencia española cuando ésta ha sido ejercida o se está ejerciendo, pero se establece un matiz o gradación en los deberes del Ejecutivo, inspirado en reciente doctrina tanto de la Sala Segunda como de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en orden al deber de recurrir o la facultad de hacerlo ante órganos judiciales externos. Cuando la causa se halla en un estadio inicial, en el momento procesal en que el fiscal de la Corte reclama la competencia, el Gobierno tiene el deber de recurrir ante la Sala de Cuestiones Preliminares, pero cuando ésta ya se ha pronunciado, sosteniendo la competencia de la Corte, el Gobierno tiene la facultad de apreciar soberanamente si se aquieta a esta decisión o interpone recurso ante la Sala de Apelaciones. Un elemento significativo de esta ley es la entrega a la Corte de una persona reclamada por la misma, que resulta imprescindible, pues el Estatuto no permite dictar sentencias en rebeldía. Los preceptos del Estatuto y de las reglas de procedimiento y prueba son muy minuciosos y concordantes con el derecho interno español, por lo que esta ley solo introduce los adecuados complementos. El aspecto más significativo se refiere al principio general que establece el Estatuto acerca de la obligatoriedad de decretar la prisión provisional, siendo excepción la libertad provisional, aunque no se establece un automatismo riguroso, eliminando por completo la facultad de apreciación por el juez interno, sino solamente que examine y valore las recomendaciones de la Corte, tal y como establece el artículo 59,4 del Estatuto. En orden a la entrega a la Corte, la característica principal es la limitación de los motivos de denegación de la solicitud, apartándose de los modelos clásicos en materia de extradición, ya que ni siquiera la existencia de cosa juzgada puede impedir la entrega, sin perjuicio de la valoración que en su caso pueda efectuar la Corte. Junto al núcleo básico de la cooperación, constituido por la entrega a la Corte, la ley regula también diversos aspectos del auxilio judicial internacional, aunque teniendo en cuenta la precisión del Estatuto en la regulación de una variada tipología de comisiones rogatorias y otras formas de cooperación,
ha parecido suficiente prever en la norma interna española mínimos complementos procesales. La ejecución de las sentencias de la Corte, tanto en cuanto a las penas principales como en cuanto a las consecuencias accesorias y la reparación a las víctimas, es también objeto de regulación y, siguiendo la misma técnica legislativa, se introducen desarrollos normativos mínimos, siendo aplicables las normas generales y eventuales acuerdos con la Corte. En lo que concierne a las penas privativas de libertad, España ha formulado al ratificar el Estatuto una declaración expresando la disposición a recibir en España personas condenadas por la Corte, para cumplimiento de la condena, bajo determinados límites temporales, de acuerdo con la habilitación concedida por la disposición adicional única de la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre. En el plano orgánico, se mantiene la competencia de la Audiencia Nacional para la cooperación pasiva concerniente a la entrega a la Corte, siendo competentes los restantes órganos judiciales, sea para la cooperación activa, sea para ciertos aspectos de la pasiva, como son las comisiones rogatorias, actos de notificación y otras formas de cooperación. En el orden político y administrativo, el Ministerio de Justicia es el órgano de relación con la Corte, sin perjuicio de tener que contar con el criterio del Ministerio de Asuntos Exteriores en los asuntos de su competencia. La competencia para la entrega se residencia en el juez central de instrucción de la Audiencia Nacional, con un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal, con motivos tasados, tal y como está previsto en el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el procedimiento abreviado. A diferencia del modelo que inspira la Ley de Extradición Pasiva de 1985, la intervención del Poder Ejecutivo es reducida, judicializándose todo el sistema y eliminándose las llamadas fases gubernativas, y dentro de esta fase judicial, ahora única, se reducen los motivos de oposición a la solicitud de entrega. 13. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, aprobado por las mesas del Congreso y del Senado, a propuesta del Defensor del Pueblo en su reunión conjunta de 6 de abril de 1983. Artículo 1. Naturaleza. El Defensor del Pueblo es una institución pública establecida por la Constitución Política del Estado, cuyo titular y máxima autoridad es el Defensor del Pueblo. Artículo 2. Objeto institucional. Como Alto Comisionado del Congreso, el Defensor del Pueblo tiene como objeto velar por el cumplimiento y la vigencia de los derechos y garantías de las personas con relación a la actividad administrativa del sector público y la adecuada prestación de los servicios públicos, y proteger, promocionar, divulgar y velar por la vigencia de los derechos humanos. A este efecto, utilizará todos los medios a su alcance. Artículo 3. Independencia. El Defensor del Pueblo es independiente en el ejercicio de sus funciones y no recibe instrucciones de los poderes públicos. Para la prosecución de sus objetivos y en el ejercicio de sus labores, cuenta con autonomía funcional y administrativa. Artículo 4. Jurisdicción. El Defensor del Pueblo tiene jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de La Paz. Podrá desconcentrar sus funciones por materia y o territorio. Artículo 5. Relaciones institucionales. El Defensor del Pueblo se relacionará con otras instituciones, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a través de su titular. Artículo 6. Incompatibilidades. Y las actividades privadas no remuneradas, comprendidas en las incompatibilidades del artículo 9 de la Ley N-Grado 1818 de 22 de diciembre de 1997, solo alcanzan al ejercicio de cargos directivos o a cualquier desempeño activo, en instituciones públicas o privadas, cualquiera sea su naturaleza jurídica, fines u objetivos. 2. El régimen de incompatibilidades establecido por ley se extiende a los representantes defensoriales. Artículo 7. Organización. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Defensor del Pueblo contará con una administración centralizada y con administraciones desconcentradas en razón de materia y o territorio. Artículo 8. Administración centralizada. La administración centralizada desarrolla sus funciones en la sede principal del Defensor del Pueblo, es de carácter permanente y está conformada por los niveles directivo, ejecutivo y operativo,
y las unidades de apoyo que sean necesarias. Artículo 9. Nivel directivo. El nivel directivo de la institución es ejercido por el defensor del pueblo, quien constituye su personero de más alta jerarquía para fines de responsabilidad ejecutiva, de conformidad a la Ley del Sistema de Administración y Control Gubernamentales, SAFCO y sus reglamentos. Artículo 10. Nivel ejecutivo. 1. El nivel ejecutivo de la institución está integrado por los delegados adjuntos en las áreas de derechos humanos, administración y servicios públicos y promoción y análisis. El titular del defensor del pueblo nominará el orden que ocupen estos a los efectos de artículo 14 de la Ley N. Grado 1818. 2. Las áreas de trabajo asignadas a los delegados adjuntos y las denominaciones de las mismas podrán ser modificadas por el defensor del pueblo de acuerdo al mejor interés institucional. 3. En el cumplimiento de sus funciones, los delegados adjuntos responden de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley SAFCO y sus reglamentos. Artículo 11. Nivel operativo. El nivel operativo de la institución estará integrado por las unidades que, de acuerdo a las necesidades del servicio, se establezcan en el Manual de Organización. Artículo 12. Unidades de apoyo. El defensor del pueblo contará con unidades de apoyo administrativo, de asesoramiento, control y otras que fuesen necesarias. Artículo 15. Delegado adjunto en el área de derechos humanos. El delegado adjunto en el área de derechos humanos tiene competencia y es responsable sobre los asuntos institucionales relacionados con esta materia. Para el cumplimiento de sus funciones tiene las siguientes atribuciones. A. Recomendar a la defensor del pueblo políticas institucionales y procedimientos operativos para la sustanciación y resolución de quejas. B. Coordinar y supervisar las actividades de unidades desconcentradas. 4. C. Efectuar el seguimiento de recordatorios de deberes legales y recomendaciones defensoriales. D. Llevar un registro institucional de las medidas privativas de libertad que dispongan las autoridades competentes en el territorio nacional, con base en la información que reciba de ellas. E. Formular propuestas normativas de carácter general y programas especiales. F. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual, POA. G. Asistir técnicamente a la defensor del pueblo y coordinar actividades con los otros delegados adjuntos. H. Ejercer autoridad funcional sobre unidades desconcentradas y otras permanentes o eventuales, generales o particulares, que le delegue el defensor del pueblo. Artículo 27. Principios. Las actuaciones del defensor del pueblo se sujetarán a los siguientes principios. A. Principio de legalidad. Los actos defensoriales están sujetos a la Constitución Política del Estado, a la Ley N. Grado 1818 y a otras disposiciones legales aplicables. B. Servicio a la sociedad. La intervención defensorial es un medio de servicio a la sociedad y no un fin en sí mismo. C. Protección. Los actos, diligencias y procedimientos defensoriales deben privilegiar la tutela de los derechos humanos y ciudadanos, por encima de cualquier consideración política, económica, personal o de otra índole. D. Informalismo. Los procedimientos defensoriales están exentos de formalidades. E. Concentración. Los procedimientos defensoriales se concentrarán en el menor número posible de actuaciones para evitar su dispersión. F. Celeridad. Los actos defensoriales serán ágiles y oportunos. G. Gratuidad. El servicio defensorial no genera costo alguno para los peticionarios. Artículo 28. Legitimación. 1. Toda persona natural o jurídica en forma individual o colectiva, sin restricción alguna, está legitimada para presentar quejas. No constituye impedimento para ello la nacionalidad, el sexo, la edad, la residencia, la incapacidad ni el hecho de estar internado en cualquier establecimiento penitenciario o psiquiátrico. 2. Ningún órgano administrativo podrá presentar ante la defensora del pueblo quejas, reclamos o denuncias,
en asuntos de su competencia. Artículo 29. Presunción de veracidad. Se presumirá la veracidad de los hechos materiales de la queja, cuando la entidad o autoridad investigados no presenten los informes 8 solicitados en los plazos establecidos, salvo prueba en contrario producida en actuaciones posteriores. Artículo 30. Limitaciones. 1. El defensor del pueblo no podrá intervenir, en forma alguna, respecto de resoluciones emitidas por las Cortes Electorales en materia de su competencia. 2. El defensor del pueblo no podrá intervenir en el ámbito jurisdiccional. Sin embargo, comunicará al Consejo de la Judicatura o a las autoridades competentes y les remitirá la información de que disponga sobre irregularidades de tipo administrativo que se atribuya a algún órgano del Poder Judicial o a sus servidores, o se relacionen con la calidad y eficiencia del servicio de administración de justicia. El defensor del pueblo hará seguimiento de las investigaciones que promueva el Consejo de la Judicatura y podrá informar pública o privadamente sobre sus resultados. Artículo 31. Comportamientos sistemáticos y generales. El defensor del pueblo prestará especial atención a aquellos comportamientos que denoten una falla sistemática y general de la administración pública, la administración de justicia o la prestación de servicios públicos, sugiriendo medidas que permitan eliminar o disminuir dicho carácter. Artículo 32. Documentos secretos o reservados. 1. Únicamente la defensora del pueblo y, si éste lo considera conveniente, los delegados adjuntos tomarán conocimiento del contenido de documentos declarados por norma legal como secretos o reservados. 2. No podrá divulgarse el contenido de los documentos secretos o reservados en las resoluciones defensoriales que se emitan. 3. La referencia a documentos reservados en informes al Congreso será resuelta por el defensor del pueblo. Artículo 33. Procedimiento de investigación. Admitida la queja, se ordenará la investigación que se juzgue conveniente para el esclarecimiento del asunto objeto de la misma. La investigación será sumaria e informal. Artículo 34. Quejas verbales. Las quejas verbales serán asentadas en actas siguiendo los procedimientos operativos que establezca el defensor del pueblo. Artículo 35. Rechazo de quejas. 1. Las quejas serán rechazadas por la causal prevista en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley del Defensor del Pueblo. 2. Las quejas serán rechazadas por resolución motivada, en cuya parte considerativa se indicarán las vías que tiene el peticionario para hacer valer su pretensión. 3. Las resoluciones defensoriales son irrecurribles. 4. El rechazo de una queja no impide que se pueda efectuar una investigación de oficio sobre los temas de interés colectivo que ésta contenga. 5. Las quejas serán rechazadas cuando se refieran a asuntos pendientes de resolución administrativa o judicial, salvo que ellas se relacionen con la observancia del debido proceso en las acciones o procedimientos en curso. Asimismo, serán rechazadas cuando se relacionen a fallos con autoridad de cosa juzgada, siempre que éstos se hubieran pronunciado sobre el fondo de los hechos u omisiones reclamados. Artículo 36. Suspensión del trámite de quejas. 1. El procedimiento de quejas será suspendido si, admitida la misma, el peticionario interpone recursos o inicia acciones, sea en sede administrativa o jurisdiccional, respecto al mismo objeto de la queja. 2. El procedimiento de queja será suspendido cuando se tome conocimiento de recursos o procesos en trámite, respecto al objeto de la queja. 3. En los casos señalados en los parágrafos anteriores, el defensor del pueblo podrá iniciar investigación de oficio sobre los problemas generales contenidos en las quejas. Artículo 37. Archivo de quejas. Las quejas serán archivadas cuando se resuelvan por otras vías con o sin intervención del defensor del pueblo, además de lo previsto en el numeral 3, segundo párrafo, del artículo 30 de la Ley del Defensor del Pueblo. Artículo 38. Notificación de resoluciones.
Las notificaciones con las resoluciones defensoriales se practicarán a los peticionarios en las mismas oficinas en que se recepcionen las quejas. Artículo 39. Publicidad de resoluciones. 1. La Defensora del Pueblo podrá divulgar a la opinión pública sus resoluciones con las restricciones establecidas en los artículos 20 y 28 de la Ley del Defensor del Pueblo. 2. La Defensora del Pueblo podrá divulgar a la opinión pública el nombre del funcionario renuente a colaborar con la institución, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que recomiende. Procederá de la misma manera, luego de concluidas las investigaciones, respecto a la persona o personas que resultasen responsables. 3. La Defensora del Pueblo denunciará públicamente violaciones sistemáticas de los derechos humanos o ciudadanos. Artículo 40. Cómputo de plazos. 1. Los plazos relacionados con la actividad defensorial se contarán en días hábiles administrativos. 2. El plazo para resolver la admisión o rechazo de quejas presentadas ante instituciones autorizadas para recibirlas, en virtud a una franquicia defensorial, se computará a partir de su recepción en las correspondientes oficinas del Defensor del Pueblo. 3. El plazo para resolver la admisión o rechazo de quejas presentadas en las unidades desconcentradas sin facultades para resolver, se computará a partir de su recepción en la oficina central del Defensor del Pueblo. 14. Consejo Asesor del MENAC y SMO Nacional de Prevención de la Tortura. Tras la suscripción por el Estado español del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York el 18 de diciembre de 2002, las Cortes Generales decidieron, a finales de 2009, atribuir la condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para España al Defensor del Pueblo, que ya había desarrollado desde el inicio de sus actividades de defensa y protección de los derechos fundamentales, labores de prevención de la tortura. ¿Qué es? Las Cortes Generales han atribuido al Defensor del Pueblo las competencias inherentes al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para España, para que, como órgano independiente, lleve a cabo un sistema de visitas periódicas a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Con qué medios cuenta? La unidad del MNP está compuesta por un responsable, 4 técnicos y 2 administrativos con dedicación exclusiva. Otros 2 coordinadores compatibilizan esta tarea con otras responsabilidades en el Defensor del Pueblo, y ocasionalmente esta unidad puede recibir el apoyo de técnicos de la institución, integrantes en otras áreas relacionadas con esta materia, para la realización de visitas. ¿Qué competencias tiene? Velar por el cumplimiento de los derechos comprendidos en el título I de la Constitución española, y en concreto, los establecidos en los artículos 15 y 17. Para ello, podrá efectuar inspecciones visuales, documentales o de cualquier otro tipo, de los lugares y centros de privación de libertad bajo jurisdicción de las autoridades españolas y que, libremente y sin limitación alguna decida. Entre estos lugares se encuentran centros penitenciarios, comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, casas cuartel de la Guardia Civil, comisarías de policías autonómicas, dependencias de la policía local, establecimientos militares, acuartelamientos, bases navales, bases aéreas, centros militares de formación, hospitales, etc. Depósitos municipales de detenidos. Depósitos judiciales de detenidos. Centros de reforma de menores. Centros de protección de menores. Centros de internamiento de extranjeros. Centros de control fronterizo con instalaciones policiales en aeropuertos, puertos, frontera terrestres. Centros hospitalarios, unidad de custodia. Hospitales psiquiátricos. Centros geriátricos. Cualquier otro que pudiera reunir las condiciones de la Convención contra la Tortura, u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y su protocolo facultativo. Naves donde permanecen confinados polizones.
Transportes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para traslados de personas privadas de libertad. ¿Cuáles son sus funciones? La actuación preventiva del Mecanismo Nacional de Prevención consiste esencialmente en realización de inspecciones regulares, no anunciadas a centros de privación de libertad de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 19A del Protocolo Facultativo. Realización de actas de inspección e informes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Protocolo Facultativo. Realización de recomendaciones a las autoridades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19b del Protocolo Facultativo. Realización de propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19c del Protocolo Facultativo. ¿Cómo puedo dirigirme al MNP? El MNP actúa siempre de oficio, no a instancia de parte, correspondiendo la actuación reactiva frente a casos o cuestiones concretas relacionadas con los malos tratos o la tortura a las distintas áreas del defensor del pueblo existentes ya al efecto. En este sentido, cualquier información relativa a denuncias o casos concretos que se dirijan al MNP serán inmediatamente trasladadas a dichas áreas para su estudio.